El ecuatoriano promedio tiene 13 deudas al tiempo, pero hoy tienes innumerables alternativas para endeudarte. Y cuando no tienes conocimiento y no tienes control, lo que sucede es que empiezas a tomar malas decisiones. Es como vender un auto a una persona que no tiene licencia. Toma el auto. ¿Sabes manejar? No. Ah, bueno, ahí está el auto, sal manejando de aquí. Lo que nosotros estamos buscando es que tu nueva tarjeta de crédito te incluye educación financiera, te incluye acompañamiento, te ayuda a tomar buenas decisiones. Bienvenidos a Más Allá de Rating, un podcast que abre las puertas y da voz a historias que a menudo pasan desapercibidas, pero realmente merecen ser contadas. Hoy decido incursionar en el mundo digital para entrevistar en este nuevo espacio a personas extraordinarias con historias impactantes. Soy María Isabel Carminiani y aquí, en Más Allá de Rating, apuesto por un periodismo más humano. Hola a todos, quiero darles la bienvenida a Más Allá de Rating y quiero contarles que el 70% de ecuatorianos vive estresado por temas financieros, porque no puede llegar a fin de mes, porque no tiene dinero para pagar sus deudas. Y otro dato bastante preocupante es que 1 de cada 4 suicidios se da por problemas económicos. Es por ello que he destinado este episodio de Más Allá de Rating para hablar sobre la educación financiera, porque estoy convencida de que es el único camino para mejorar nuestras finanzas personales. Y para ello he invitado a Jens Tobo. Él es magíster en finanzas y negocios de la Universidad de Copenhague, es emprendedor ecuatoriano y fundador de Camina, una nueva plataforma que busca el bienestar financiero de las personas y emprendedores. Así que, James, me da muchísimo gusto poderte conocer finalmente. Bienvenido. Finalmente, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí y contarte un poco de qué se trata Camina, de qué hemos visto que sucede con las personas hoy en día y ojalá ayudar a que las personas tomen conciencia y cambiar con esa conciencia la vida de muchísimas personas. Eso buscamos también con este episodio. Pero tengo entendido, James, que tu interés por el tema nace de una experiencia personal muy dura para ti. Así que quería pedirte primero que nos compartas qué te motivó a preocuparte o a querer ayudar a otras personas a mejorar sus finanzas personales. No, buenísimo. A ver, la realidad es que se sumaron dos cosas. Yo vengo de un proceso muy interesante en donde contribuí muy de cerca en la creación del primer unicornio social de Latinoamérica, que fue Betterfly, una compañía valorada en más de $1.000 millones que buscaba el bienestar de las personas. Y cuando entrabas a entender qué pasaba o qué iba de la mano de ese bienestar que nosotros buscábamos ofrecerles, y piensas que son los psicólogos y hablas del estrés mental que afecta a muchas personas y que se evidenció luego de la pandemia, y hablas de muchísimas cosas adicionales, cuando entras en el detalle de querer comprender lo que cada persona vive, te das cuenta que en la gran mayoría de los casos hay una situación financiera por detrás. Y a mí me choqueó mucho. Yo hice un periodo de hablar con 100 personas que eran nuestros clientes y les decía: ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué necesita? ¿Qué tanto está utilizando este psicólogo? ¿Qué tanto está utilizando esta terapia para el sueño, para dormir mejor, para caminar? O sea, yo tengo una hija enferma, tuve que endeudarme, tengo deudas con el chulco, las tarjetas, no sé pagarlas, estoy desesperado, quiero suicidarme, no puedo contar en casa que tengo un seguro de vida porque me matan. Cosas que yo realmente me choquearon mucho, pero también empaticé muchísimo con lo que muchísimas personas me contaban, porque yo lo viví en carne propia. Y lo viví en carne propia porque tuve una situación muy cómoda hasta los 15 años. A los 15 años escucho por primera vez la palabra embargo. Decía que y nos quitaron absolutamente todo lo que nosotros teníamos. Mi papá, que era nuestra figura de soporte, quien trabajaba en la casa. Claro, el hombre de casa, el proveedor. El proveedor, todo, desaparece. Y claro, mi mamá, que tenía otro rol, tiene que sostener su familia, trabajar por primera vez, sacar adelante, ver cómo tomas decisiones. Y te das cuenta, porque nosotros juzgábamos las decisiones que tomaba mi mamá, yo me acuerdo, dentro del nerviosismo que ella también tenía de vender todo y de tratar de solucionar con lo que ella conocía la situación en la que estábamos. Y te das cuenta cómo
cómo esa falta de conocimiento te puede venir en cualquier momento de la vida. Y les embargaron la casa. Nos embargaron la casa. En ese momento, tu familia, ¿cómo se sentía? Fueron momentos muy difíciles. Fueron momentos muy complicados, pero más que el tema de entrar en el detalle de cuán complicado fue, porque en realidad fue muy duro. Claro. Yo pude ver también lo que pasó con mi papá por el otro lado. Una persona que dejó su familia, entró en un proceso de autodestrucción que es muy común en este tema. Cuando tú entras en el estrés financiero y en el estrés mental que va en línea con todo este problema financiero, tú entras en un proceso de autodestrucción, alcoholismo, drogadicción, que terminó en la muerte de mi papá años después. Yo recibí una llamada de Brasil, me dijeron, tu papá murió aquí en Brasil, yo ni siquiera sabía que vivía en Brasil. Y eso le pasa a muchísimas personas. Pero entonces, entiendo, él tomó la dura decisión de quitarse la vida, claro, porque no pudo más con el estrés, los problemas financieros. Exactamente. Y más que los problemas financieros, entras en un problema financiero que te genera ese estrés mental, que te genera ese problema. Y ese problema es el que te lleva a tomar decisiones como estas. Entonces, fue un shock para para la familia, para mi mamá, para mi hermano. Y vivimos desde ahí una construcción de ver cómo esto te puede apalancar hacia tomar mejores decisiones luego. Y cómo tú puedes utilizar este tipo de situaciones, porque nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos un entorno que nos ayudó. Pero hay muchísimas personas que no tienen a nadie. Claro. Y lamentablemente el sistema lo que ocasiona es que estas personas empiezan a tomar decisiones en desesperación. Y esas son las decisiones que más daño te terminan ocasionando. Pero entiendo entonces que todo esto te afectó a tal punto que dijiste, esto no me va a volver a pasar a mí, ¿no? O de alguna manera con lo que me pasó a mí, yo me voy a capacitar, voy a estudiar, no sé, cómo mejorar el tema o educarme financieramente para incluso también en un futuro, y ahora está pasando, poder ayudar a otras personas. A ver, yo lo que dije fue, esto no puede ser que esté pasando con tantas personas. Y yo, en vez de victimizarme, porque yo creo que nosotros tenemos como personas la suerte de decidir cómo estas situaciones difíciles en la vida marcan tu destino. Tú puedes decir esto, yo viví esto, yo caigo, yo no puedo salir adelante, hay una diferencia entre otros, yo no tengo la suerte que tiene otros, o puedes decir, de esto me recupero y me hago más fuerte. Y por eso emprendí desde muy pequeño, me pagué mi universidad, le ayudé a mi mamá. Y es lo mejor, lo que nos pasó para mí es lo mejor que me pudo haber pasado porque forjó quien soy hoy. Me hizo un emprendedor, me hizo una persona que quiere salir adelante. Y eso es lo más importante que tienes que ver en este contexto. Pero cuando yo en una posición de comodidad en la que estaba, me topo con que millones de personas están sintiendo lo mismo y no tienen ni la voluntad, ni las ganas de salir adelante, ni las herramientas de hacerlo. Ni el conocimiento, exacto, porque se necesita de herramientas, se necesita saber. Correcto. Y a nadie le enseñan educación financiera, ¿no? Y el miedo y la vergüenza que tienen de que les juzguen. Claro. Y las malas decisiones que toman constantemente. Y dices... No, es que nos da vergüenza hablar de que tenemos problemas económicos, nos da vergüenza decir es que, bueno, estoy endeudado o no tengo dinero, y uno incluso muchas veces trata de aparentar algo que no es, por cumplir con las exigencias que socialmente te imponen, ¿no? Que uno tiene que irse de vacaciones, qué sé yo, tener el carro del año, y entonces también esas exigencias, ¿no es cierto?, que socialmente tenemos, no nos permiten como afrontar el problema que realmente tenemos a puertas adentro. Exactamente. Entonces, cuando me topo con este grupo de personas que me decía, necesito ayuda, yo dije, esta gente está viviendo exactamente lo que vivió mi mamá, lo que viví yo, lo que vivieron mi familia, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde decides salir de tu zona de confort y tratar de alguna manera contribuir a que eso cambie. Porque no es fácil, es complicado, pero se puede cambiar, se pueden cambiar las reglas del juego. ¿Cómo? Innovando. ¿Cómo? Con tecnología. ¿Cómo? Buscando ser disruptivos en el formato, porque la educación financiera, y cuando yo me lanzaba a tema de educación financiera, me decía, educación financiera, nadie hace caso, nadie le gusta, eso le tienen ahí botado, nuestros competidores son los típicos cursos de educación, entonces dices, no, lo que vamos a cambiar es el paradigma de lo que es la educación financiera.
en hacerlo una experiencia dentro de el approach Pero que hacen a los clientes. Qué importante lo que dices, porque a la final es esperanzador, ¿no es cierto? Que sí hay una luz al final del túnel, que sí hay salidas, pero que para esto, bueno, ya vamos a abordar más adelante qué necesitamos hacer. Yo primero lo que te quería preguntar, ya para entrar en materia, es ¿cuál es la relación o cómo es la relación que los ecuatorianos tenemos con el dinero? Porque ya hablamos de las cifras y yo ya las mencionaba y realmente son preocupantes. Nos damos cuenta que vivimos, sí, y me incluyo, en un constante malabarismo financiero. ¿Cómo es esta relación? A ver, es una relación tóxica. El ecuatoriano y el latinoamericano como tal. Evidencia hoy un incremento en el acceso. ¿A qué me refiero con el acceso? Anteriormente tú tenías tu cuenta en el banco, ese banco era al que le confiabas, era el que sabía que ganabas un poco más y te ayudaba un poquito más, pero hoy tienes innumerables alternativas para endeudarte. Y cuando no tienes conocimiento y no tienes control, lo que sucede es que empiezas a tomar malas decisiones en esa línea. ¿Por qué? Porque pierdes el desconocimiento de lo que implica tener muchas deudas. Ha hecho que las personas tengan muchísimas deudas, precisamente. Entonces, lo que logran es, empiezan con una deuda y el sistema no contribuye. Empiezas con una deuda en una institución, luego viene una cooperativa y te dice, te dieron la institución principal y yo te doy otra. Luego viene una tarjeta de crédito y te dice, tienes una deuda, tienes una cuenta en la cooperativa o tienes una cuenta acá, yo te doy otra tarjeta. Luego tienes otra tarjeta y puedes generar avances. Luego tienes opciones para endeudarte en las casas comerciales. Luego, entonces empiezas en un proceso de endeudamiento por todo lado, en el que vive el ecuatoriano promedio tiene 13 deudas al tiempo. 13 deudas, 13 deudas por persona. Por persona, en diferentes lugares. Es una locura. Pero ¿por qué crees que se da esta facilidad de crédito para las personas? Porque yo recuerdo años atrás acceder a un crédito era muy difícil. Como tú dices, tenías que acceder con la institución financiera con la que tenías tu cuenta, por ejemplo, o quizás con una cooperativa. Pero ahora veo que, no sé, según lo que tú dices, es más fácil acceder a un crédito. Entiendo que sea un negocio para las instituciones financieras, pero un poco acotando a lo que tú mencionabas, me parece que también hay parte de irresponsabilidad. Completamente, pero lo que pasa es que las instituciones financieras eran las únicas que entregaban crédito y hoy siguen siendo parte importantísima del ecosistema para entregar crédito. Pero ahora hay más. Ahora hay más cooperativas, ahora hay más tarjetas de crédito, ahora hay más índices de análisis de crediticios que habilitan a casas comerciales a que te presten directamente. Ahora tienes opciones de adelanto de sueldo en la compañía. Las mismas fintechs como nosotros han entrado con un esquema de yo te presto plata porque yo te conozco diferente. Entonces hay un montón de personas que antes no acceden a crédito, que todavía no acceden a crédito en la vía tradicional, pero que ya tienen alternativas adicionales muy peligrosas. Y la peor de todas es la usura, en donde cuando llegas allá es muy difícil salir. Es que los intereses son impagables. O sea, ¿no? Es el 1% diario, es el 300%. Claro. Y lamentablemente caes ahí. Y muchas personas no miden las consecuencias de hacerlo. También entiendo que a veces es desesperación. Y cualquier persona que me estará escuchando me dice, o sea, cuando estás desesperado, ¿qué haces? ¿Qué otra alternativa tienes? Y es cierto, hay veces en las que las alternativas son muy pocas, pero hay que tratar de entender lo que implica. Hay que tratar de entender lo que esto puede generar a nivel de salud de cada una de las personas. Exacto, es que ahí viene precisamente este estrés, ¿no es cierto?, que se genera porque, ya lo mencionaba también, no tenemos cómo pagar las tarjetas de crédito o tenemos varias tarjetas de crédito, nos sobreendeudamos, no alcanzamos a llegar a fin de mes, no tenemos cómo pagar las deudas. ¿Por qué entonces, para entender, Jens, por qué se da esta relación tóxica, esta relación que tenemos con el dinero hasta cierto punto tormentosa? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema, se me ocurre, capaz porque el país es muy costoso? ¿O qué pasa? A ver, el ecuatoriano y el latinoamericano no necesariamente son
los únicos que están viviendo esto. Esto es una pandemia global. En Estados Unidos los niveles de endeudamiento están en el nivel más alto en la historia. En Latinoamérica estamos de nuevo en el nivel más alto de la historia. Esto de nuevo, y por eso hablo de tanto del acceso, porque al tener tantas opciones, empiezas a tomar malas decisiones en el camino y llegas a tener estos problemas. Sí, la vida es cara. Sí, los sueldos capaz no alcanzan. Sí, muchas personas no tienen un empleo fijo. Que evidentemente es difícil. Yo no satanizo el crédito. El crédito es una herramienta de evolución. El crédito es bien manejado. Te ayuda a construir una empresa, te ayuda a tener un patrimonio, te ayuda a salir de una emergencia. El crédito no es malo. El problema es la irresponsabilidad en hacerlo constantemente e incontrolablemente. ¿Qué es lo que está pasando? Y tú hablabas inicialmente de un tema muy importante y decías la presión. El ver el de al lado lo que tiene. El ver que las redes te muestran cosas falsas de la vida de otras personas. Claro, y dices, una vida irreal, ¿no? Una vida irreal. Y tú piensas y te sientes forzado a hacerlo. Claro, y porque tienes la él presión viaja de familia, y yo él no, viaja. él se va de vacaciones acá, yo también me quiero ir, él tiene este carro, tiene esta casa, yo también quiero tener, y aunque no tenga el dinero, pero eso implica que puedo sacar un crédito, me voy a endeudar. Entonces sí viene por un tema, sí, quizás de presión social, ¿no es cierto?, de que yo quiero tener esto, el consumismo por otra parte, pero también creo que es lo que tú decías, falta la educación financiera, falta conocer, por ejemplo, si yo me voy a endeudar, a qué tasa de interés me debo de endeudar, qué préstamo tengo que sacar, no sé, se me ocurre. Pero al otro lado también está que los bancos, ¿no es cierto?, te entregan créditos y yo creo que también les falta esta responsabilidad de decir, bueno, yo te entrego este crédito, pero te voy a acompañar, te voy a asesorar. Las instituciones financieras entendieron que su forma de diferenciarse en algún momento de la vida era con beneficios adicionales en el crédito. Es decir, tú vas a tener un crédito, yo te entrego un seguro, yo te entrego un complemento adicional que te permite seguros de desempleo, de vida, de un montón de cosas. Asistencias, las asistencias que ustedes ven, las grúas, plomero, un montón de cosas están atadas a los créditos. Y ese es un valor agregado que yo le entrego al usuario y le digo, yo como institución te voy a dar esto. Increíblemente, nunca se ha entregado el único producto que conversa con lo que el usuario está recibiendo, que es el crédito. Es como vender un auto a una persona que no tiene licencia. Toma el auto. ¿Sabes manejar? No. Ah, bueno, ahí está el auto, estás manejando de aquí. Tal cual. Es exactamente lo mismo. Toma el crédito. ¿Sabes usarlo? No. Ah, bueno, pues anda. Qué buena comparación. Entonces, ahí es donde nosotros lo que decimos es, y tú lo acabas de mencionar, y nosotros lo repetimos, y no vamos a descansar, y creo que desde el Ecuador podemos hacer un cambio mundial. Es decir, que no se vuelva a entregar un crédito que no venga con acompañamiento. Debería estar en la regulación, debería ser una obligación del banco, debería ser una obligación de las instituciones financieras, en lugar de entregarle o complementando a entregarles cosas valiosas, porque el seguro que yo mencionaba es un esquema también de protección. Me parece que tener un seguro de vida es maravilloso, tener un seguro de desempleo es excelente. Exacto. Tener un seguro de salud de gastos mayores es importante porque por $5 al mes te salvaste de que cuando se te enfermó un familiar no tengas que salir a buscar plata de donde sea a pagar una cuenta de $20,000, $30,000. Entonces nosotros sí incentivamos temas de protección y el seguro es uno de esos. Pero lo que nosotros decimos es, ¿por qué no les puedes entregar esto en cada crédito? Y a mí me pasó, yo cuando dejé de trabajar de forma dependiente, comencé a trabajar ya en libre ejercicio, lo que primero hice fue tratar de hacer como una reestructuración de las deudas, pagar por aquí, pagar por acá. Entonces yo llamaba mucho a los bancos a decir, mire, quiero pagar esta deuda, pero ¿qué me conviene? ¿Cuánto es el interés si es que, no sé, o refinancio esta otra deuda? Estaba tratando de buscar alternativas, obviamente, para poder llegar a fin de mes. Y yo sentía como que se enojaban. Me decían, a ver, ya le dije que el 15% es el interés que le vamos a cobrar. A ver, entonces calcula los años. Y yo le decía, pero no me puede decir en verdad qué es lo que más conveniente en este momento, si yo quiero hacer esto. Y se molestaban. Entonces yo llegué también a un punto de molestarme, decir, ¿por qué
no me pueden asesorar. O sea, para prestarte el plata, ahí está, ¿no es cierto? Para llamarte y decirte, tengo una nueva tarjeta de crédito, ahí están. Y yo les decía, ¿cómo me ofrecen una tarjeta adicional si en este momento estoy viendo cómo terminarles de pagar la deuda? Entonces sí me parece que también las instituciones financieras deberían asumir esta responsabilidad, porque no es solamente tenga la plata. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hay una irresponsabilidad en el sistema. Hay mucha desconfianza, hay incentivos perversos. ¿Por qué? Porque tú tienes un grupo de gente dentro de la institución financiera que gana comisiones por colocarte. Le importa a quién colocó, a quién no colocó, yo quiero mi comisión a fin de mes. Hay otro grupo que quiere que no pagues porque hay una cantidad de abogados internos que viven y que dependen de que el usuario no pague para poder demandarles. Entonces, cuando nosotros hemos incorporado esto, y la realidad es que las instituciones financieras lo han tomado con mucha apertura. Nosotros lo que decimos es, tú tienes que entrar en el medio con la prevención. Tú tienes que anticiparte a los problemas. Tú tienes que, antes de que ocurran, poder predecir que van a ocurrir. ¿Cómo? Generando confianza. ¿Cómo? Trabajando de cerca. Y a través de... Y la tecnología lo permite. Porque tú hablabas de la desconfianza, sí, el usuario le da mucho miedo hablar con alguien. Dice, me va a juzgar, va a pensar que mi pregunta es tonta, ¿yo cómo lo hago? Cuando lo haces a través de la tecnología, a través de un chatbot, a través de un asesor virtual, tienes mucha más confianza. Y dices, voy a preguntar cualquier cosa. ¿Esta tasa de interés me conviene? No. Las estafas. No hemos ni hablado de las estafas. El otro día Es que ese es un tema para otro programa, porque en verdad hay tanta tela que cortar. Es un tema tan amplio que en algún momento entonces te comprometo para hablar de las estafas. Yo cuando hablaba, nosotros hemos hecho, si algo hemos hecho bien en esta compañía es hablar con cientos de personas, si no es miles. Y muchísimas nos dicen, es que presté $50 y me decían que me devolvían 100. Exacto. Luego llamé al banco a preguntar y me dijeron, no, ese servicio no damos. Claro, no saben con quién validar. Luego me dijeron que si depositaba 500, me depositaban 1,000. Deposité 500 y me depositaron 1,000. Entonces luego me pidieron 3,000 y me depositaban 6,000. Para pedir 3,000, pediste prestado al chulco, al amigo, a la prima, al abuelo, a la mamá, a todo mundo, a los amigos. Depositaste 3,000 y nunca más regresaron. Claro. O sea, pero incredulidad, no sé, tal vez pero ¿cómo desconocimiento. No preguntó? ¿Cómo no preguntó? Esto me contaba un amigo, una persona con quien nosotros vamos a implementar esto en un banco. Y me decía, esto le pasó a una chica que trabaja conmigo. Y yo le decía, pero si usted sabe que yo trabajo en un banco, ¿cómo no me llamó? Claro. ¿Cómo no me preguntó qué le parecía este tema a usted? Claro, entras bueno, es que por un lado te da vergüenza, sí. La vergüenza es un componente muy importante. Muchas veces, y lo que me pasó a mí, yo no sabía a quién acudir, ¿no es cierto? No sabía, en verdad, estaba tan confundida porque decía, o mejor, me guardo estos ahorros que tengo, evito pagar las deudas en este momento e invierto en algo que me produzca más dinero. ¿O qué hago si es que me comen las deudas? Entonces, o cojo estos ahorros y pago. ¿Y qué deuda pago? Entonces, yo también entré en este estrés y nunca supe a quién acudir, porque en las instituciones financieras no encontré ese apoyo. Entonces yo decía, ¿de dónde me saco una persona que me asesore? Porque, claro, también el tema de finanzas, en sí, los números son complicados y no todo el mundo los entiende, no todo el mundo maneja. No todo el mundo lo puede acceder, porque una persona, si tú dices, voy a traer un asesor financiero a que me vea mis cuentas, te va a cobrar. Me va a cobrar si quiero salir de deudas. Hay que hacerlo masivamente. Claro, es complejo. Para ir un poco aterrizando en este tema, para ya llegar a las recomendaciones, que sí me gustaría que nos des algunas recomendaciones, yo quería preguntarte, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos las personas cuando hablamos de manejar nuestras finanzas personales? Sí, a ver, sin duda el error más común es refinanciar una deuda con otra deuda. O sea, cuando... Ese es... No me digas eso. O sea, sacas una tarjeta, luego abres una nueva tarjeta para pagar la tarjeta que ya ves que te está pagando, luego pasas otra tarjeta. O sacas un avance de tarjeta para pagar esta tarjeta. No, sacas el avance de la tarjeta para pagar el mínimo de la otra tarjeta, porque ni siquiera pagas el total. Y eso también imagino que es un error y que te va a pasar la factura, ¿no? Exacto.
Y el mayor error en línea con esa autorrefinanciación que uno maneja por el acceso que hay es el no querer afrontar la realidad. La gente sabe que está endeudada, la gente sabe que tiene un problema y no quiere conocerlo. Es como cuando crees que tienes una enfermedad y no quieres ir a hacerte los exámenes. Exacto. Es exactamente igual. Sí. Tú sabes que estás endeudado, tú sabes que tienes... Pero no quieres ver el estado de cuenta, quieres ver el estado de cuenta. Solo debes no quieres el ver el mínimo. consolidado. No quieres. Solo ves el Y no mínimo. quieres. Y dices luego, Dios proveerá. Exacto. Y hay TikToks que se burlan de estas cosas y dicen, el día de mañana esto tal. Y yo digo, increíblemente haces burla a un tema que puede terminar en el suicidio. Si es que no entendemos la gravedad de esto y lo tomamos tan a la ligera y creemos que la vida solita se va a arreglar hacia adelante, la gran mayoría. Hay casos que sí, hay casos que por ahí llegó las utilidades, por ahí llegó un bono que no sabías, por ahí hubo una herencia, solucionaste. En 9 de 10 casos eso no pasa. Más bien, pasa todo lo contrario. Eso no pierdes pasa. el trabajo, Ese de que Dios proveerá no existe. pierdes es la el excepción. trabajo, se te enfermó alguien cercano, se te enfermaste tú. Claro, o sea, a eso hay que sumarle ¿Ahí los qué haces? imprevistos, ¿no? Cosas ¿Y ahí que qué uno haces? no Porque se ya espera. utilizaste 4 tarjetas, ya utilizaste tus amigos. Entonces, Jens, ¿cuáles son esas señales de alerta que nos indican que estamos entrando en esta espiral de endeudamiento o, como tú lo decías, que se comienza ya a formar esta bola de nieve? Sí, a ver, cuando ya empiezas a refinanciar, la primera, refinanciamiento con otros instrumentos similares, primer signo de alerta. No tener ahorros. Si no estás generando nada de ahorro, ya hay una alerta inicial. Si no tienes un fondo de reserva para una emergencia, tienes otra señal. Y si no tienes coberturas adicionales, es otra señal. Esas son las 4 principales que nosotros tratamos de promover. Ahorro, protección, a través del seguro y este ahorro para imprevistos. No sobreendeudamiento, no autorrefinanciamiento con instrumentos que tú tienes y un esquema de ahorro fijo con tus ingresos mensuales. Ya. Y también hablábamos de algo que, ya lo decía al principio, es realmente impactante y tú dabas esta cifra, que 1 de cada 4 suicidios se genera por problemas financieros. Para evitar esto, para llegar a ese punto, ¿no es cierto?, tan lamentable, o para llegar a una situación caótica como una enfermedad generada por todo el estrés, no sé, tantas cosas que se van generando del mal manejo económico que tenemos en los hogares, ¿cómo podemos mejorar esta relación con el dinero, nuestra relación con el dinero? A ver, lo que sucede es que primero hay un tema psicológico por detrás de cada persona. Cada persona es diferente. Cada persona tiene una voluntad de pago diferente. Cada persona tiene una relación con el dinero diferente. Hay esquemas psicológicos muy importantes en las decisiones que tomas. Hay personas que, por ejemplo, se compraron un auto que no debían porque era el sueño de su papá. Y su papá falleció y dijo, yo voy a comprar el carro. Y no podías comprar ese auto, pero lo hiciste porque era... Entonces no tiene nada de lógica, pero lo haces porque tienes estos factores psicológicos y de personalidad, son estos sesgos y estos rasgos que te nublan de ser objetivo. Claro. Entonces, en línea con lo que tú dices, porque yo sí quiero empatizar con las personas que seguramente nos van a escuchar y no quiero que se lleven el sentir de que no se entiende que la desesperación es muy difícil y que a veces la única alternativa que tienes es el chulco, es el familiar eso pasa. Pero lo que uno tiene que tratar es de que sea más acotado ese problema. Y son 2 factores que son los más importantes. El primero, la aceptación y el decir cuánto debo, quién me puede ayudar. La institución no, ¿quién? Buscar ayuda, levantar la mano. No tener vergüenza. Utilizar plataformas como las que existen, como las nuestras y como muchas más, de tener una idea básica, querer instruirse y saber qué pasa. Y desde el diagnóstico inicial que tienes, decir, esta es mi situación y cómo puedo salir.
¿Qué puedo hacer? No tener miedo a reconocer que fallaste y que estás tomando malas decisiones. Porque muchas instituciones financieras también me dicen, pero ¿por qué la gente no me llama? Y no me dice que quiero refinanciar o que quiero reestructurar la deuda. Porque tú piensas que si vas a reestructurar la deuda, y me han dicho personas, el momento que vas a acercarte a la institución financiera que te prestó el crédito, crees que te van a meter preso. ¿Crees que van a ir con la policía? Porque lamentablemente también las empresas de cobranza han hecho malas cosas y te llaman casi amenazar. No, te dan miedo. Si usted no paga, lo que le va a pasar es que... Y ya se va a ir a la central de riesgos y va a quedar y su perfil o su, ¿cómo se dice? Manchado y nunca más. Que sí, es cierto mucho de esto. Su récord crediticio va a quedar manchado. Mucho de eso es cierto. Pero tienes que ir generando esa confianza. Pero eso no es, es cierto, pero no es de la noche a la mañana. No es que uno dejó de pagar un mes y ya estás y tu récord crediticio, y eso sí te asustan, entonces no sabes cómo reaccionar. ¿Y qué haces? Pides la plata al chulco para pagar el mes de morosidad, en vez de irte a refinanciar. Y ahí se acabó. Ese momento se complicó. Y en esa línea, tratar de ir siempre generando los pagos, obviamente, lo que todo el mundo te dice, la deuda más cara es la que primero tienes que atacar, la deuda, luego ir bajando a las deudas con más plazo, y no tomar, y si tienes dudas de decisiones, de compras impulsivas, y sabes que no puedes, no hacerlo. O sea, si no lo necesito, ¿para qué lo voy a comprar? No lo compro, mejor. Hacer esta reflexión antes de gastar, ¿no es cierto?, en algo innecesario. ¿Puedo? Porque ya lo decíamos también, uno se rige mucho al estatus, o está pensando en el estatus. Pero esto en los casos, o lo que acabas de mencionar, en los casos puntuales de personas que están muy endeudadas y que obviamente quieren salir de estas deudas, ¿no es cierto? Mejorar en este sentido, un poco aliviar la carga o el estrés financiero por deudas. Pero no sé si, Jens, nos podrías dar tal vez unos consejos puntuales para que las personas o en los hogares se tengan finanzas más saludables. Sí, a ver, de nuevo, el ahorro es fundamental. Yo ya lo mencionaba. El 10% de nuestro salario. Eso debería estar separado. Dicen eso, pero no creo que nos quede claro. Pero es que no te alcanza. ¿Pero por qué no te alcanza? No te alcanza porque tienes ya compras diferidas, no te alcanza porque tienes los colegios, no te alcanza porque te tienes que ir de vacaciones. De ley, una vez al año. Ya, exacto. Entonces ahí es donde dices, ¿y si no me voy, qué pasara? Y empezar a jugar con esos escenarios. Y eso es lo que te permite la plataforma. De nuevo, yo acá lo último que quiero es quizás entrar en el detalle de nuestra solución. Hay muchas soluciones, hay alternativas, pero hay que tener la voluntad de querer hacerlo. Los tips son los tips que te dan todos. Ahorra, contrata un seguro, ten un fondo de reserva. Si es que tienes ingresos adicionales, inviértelos. El ahorro más mínimo que sea ya genera conciencia, ya genera cultura de ahorro y eso te ayuda a tener un futuro, un bienestar más financiero mejor. Va en línea con... Pero la realidad de la gente que nos va a escuchar es que el 90% está endeudado. Y sigue endeudándose. Yo creo que hay que partir por un principio que sería no gastar más de lo que ganas. ¿Qué es cierto? Más básico? Como que no estirar los pies más allá de las sábanas. O sea, no creo que eso nos cuesta entender porque tenemos esta facilidad de las tarjetas de crédito. Ay, no importa, no tengo este momento, pero pago con la tarjeta. Pero resulta que ahí viene, ya lo decíamos. Sí, pero y también hay otro tema que es, porque, de nuevo, comprarse un televisor. Tú dices, ¿por qué se compró? Para una persona, comprar un televisor es traer felicidad al hogar. Por supuesto, para ver el fútbol. Pero sí. Ver jugar a la tri. Ver jugar a la tri y dices, mis hijos, yo hablaba con una señora que me decía, el día más feliz de mi vida fue cuando yo pude traer un televisor a mi hogar. Claro. Y le va a decir, no compre un televisor. Esa señora trabajó y luchó para conseguirse un televisor. Pero ¿con dónde compró el televisor? Compró un televisor en un lugar donde le cobraban 3 veces el televisor. Entonces, si esta persona hubiera sabido que tenía que ahorrar 6 meses y hacerlo con la tarjeta de crédito, por último, y no caer en la deuda de las casas comerciales, que te cobran 3 veces más, lo mismo pasa con los celulares, hubiera tenido muchísimo más dinero. Ahí creo que es una deuda mala. Es que esa es la deuda mala. Entonces, ¿qué es la deuda buena y qué es la deuda mala?
La deuda tradicional es la deuda buena. La deuda regulada es la deuda buena. La deuda de las instituciones financieras es una deuda buena. La deuda de la tarjeta de crédito también. Ojo, en el Ecuador tenemos hasta un tope en la tasa de interés, que juega en contra, lamentablemente, y esa es otra conversación. Porque el que haya un tope implica que mucha gente, muchísima gente, no tiene acceso a crédito, porque no le puedes prestar a esa tasa de interés. Y termina endeudándose en la única alternativa que tienes, que es la informal. Pero luego tienes estas casas comerciales, luego tienes un montón de las mismas empresas de telefonía que te llaman y te van a ofrecer celulares. El interés es, y yo he hecho la prueba, te llaman y te dicen, les vengo a ofrecer un celular. ¿Y cuánto es el interés? No, pero es que es financiado. Sí, ¿y cuánto voy a terminar pagando luego? Pero es que son cuotas chiquitas de 36 meses, pero voy a terminar pagando 3 veces más del celular. A ver, ahora háblanos de Camina, precisamente. Entiendo que tú y tu equipo vienen trabajando en un asistente virtual con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esta herramienta y cuáles son esos beneficios? Bueno, Camina viene de levantar la ronda más alta en la historia del Ecuador en la etapa de presemilla, con fondos internacionales, lo cual fue un hito para el país. Sigue siendo la ronda más alta en Latinoamérica en lo que va del año. Eso nos ha posicionado a nivel de empresas muchísimo y nos permite tener los recursos para garantizar la evolución y el desarrollo de esta plataforma. La plataforma que nosotros entregamos es una plataforma que va a estar atada a los créditos con las instituciones financieras y se compone de cuatro componentes. Uno, en donde tienes un diagnóstico inicial. ¿Cuál es tu salud financiera? ¿Estás bien o estás mal? Desde ahí nosotros atacamos lo que esa persona necesita recibir. No es lo mismo una persona que está mal y el tipo de información que tiene que recibir una persona que está muy bien, a la que capaz le tienes que decir, oye, invierte. Luego de que tienes un diagnóstico, tienes un asesor virtual, tienes un chatbot que está contextualizado con inteligencia artificial, al igual que un ChatGPT, pero contextualizado a la situación local con una experiencia al que le puedes preguntar todo. Este televisor que cuesta $500, las cuotas son de $60 por 5 años. ¿Me conviene? No. En base a los ingresos que nos has dicho, lo que podrías hacer es separar $50 mensuales y diferir el resto con la misma tarjeta de crédito. Entonces empiezas a generar confianza como utilizas el Waze para irte de una dirección a otra, así sepas dónde es. Igual este es un navegador financiero. Y a este navegador puede acceder cualquier persona. ¿Cómo es un poco el mecanismo? ¿Puede bajarse la aplicación o cómo accede a la plataforma? La persona va a poder acceder a la plataforma cuando accede a un crédito a través de la institución financiera. Las instituciones financieras les van a entregar esto por abrir una cuenta de ahorros. Las tarjetas de crédito, que son con quienes más hemos trabajado de cerca, ellos están interesados en entregar tarjetas con este acompañamiento. Entonces, el momento, lo que nosotros estamos buscando es que tu nueva tarjeta de crédito te incluye educación financiera, te incluye acompañamiento, te ayuda a tomar buenas decisiones. Así es como se va a distribuir. Pero entonces ustedes también están trabajando de la mano de las instituciones financieras. Por supuesto. Nuestro cliente es la institución financiera. Nuestro usuario es el usuario de la institución financiera. Ah, entiendo. Ya, pero ¿por qué entonces su principal cliente en este caso son las instituciones financieras? ¿Ustedes les están dando como que el acompañamiento para ver si efectivamente es conveniente o no, por ejemplo, darle un crédito a tal persona? No, eso hacen los scores tradicionales. Tú tienes, hay Equifax, Aval, un montón de burós que te analizan cuál es tu capacidad de pago y en línea con eso te prestan o no te prestan. Y las instituciones también tienen sus algoritmos y demás. Nosotros lo que le decimos a la institución es, yo voy a hacer que tengas mejores pagadores. ¿Por qué? Porque les vas a acompañar, porque vas a poder intervenir a tiempo cuando están con un problema. Porque te vas a poder dar cuenta y les vas a decir lo que implica no endeudarse de más, no tomar malas decisiones. Y eso va a hacer que esa persona a la que ya le entregaste un crédito te lo pague. Porque las instituciones financieras hoy están aterradas de ver el incremento en la morosidad. La morosidad está en los niveles más altos en Ecuador, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, la única opción que tienes es intervenir antes. Ya la gente no te contesta el teléfono, les llamas a cobrar y ya les tuviste miedo, cogiste el chip, le botaste el mail, ni le ves. No, y ahora que teléfono fijo ya no existe. No, pues ahora Truecaller me llama, hasta luego. Me llama tarjeta de crédito, colgar. Sí, exacto.
Entonces, ¿cómo les vas a contactar? A través de la prevención. Y eso es lo que da la plataforma. Ahora, que vas a poder como usuario descargarte la plataforma y pagarla directamente, sí, no es nuestra línea principal de negocio, lo dejamos habilitado porque si hablamos de inclusión y querer ayudar a la mayor cantidad de personas, no podemos sesgarnos a que solo sea si es que la institución tal te entregó, pero mayormente lo que estamos buscando es que esto sea un beneficio entregado por las instituciones financieras, que era lo que exactamente tú te quejabas y te decías, ¿por qué uno les tiene miedo? ¿O por qué te contestan mal? No, ahora te entregan herramientas para que no tomes malas decisiones. Y yo también te quería preguntar, ya hablando en temas globales, ¿qué impacto tiene esta falta de educación financiera en el desarrollo económico de un país? Esa sí es una pregunta para otra entrevista, otro podcast de otra hora. El impacto es gigante. Desde el creciente problema que tenemos a nivel de delincuencia viene por problemas de educación financiera y de desconocimiento en el acceso y de la desesperación que tienes de tener lo que tienen otros. Y vienen estas personas y te reclutan para que entres en el sicariato, para que entres en temas de narcotráfico, porque paga bien, porque hay desesperación. No hay trabajo también, ¿no? No hay trabajo, porque por eso te digo, las personas, ¿cómo pagas? O sea, ¿cómo sobrevivo? Y eso es porque inicialmente no tuviste un acercamiento hacia un tema tan básico como es la educación. Y tú lo mencionabas antes cuando estábamos en off, pero se está aprobando por suerte a nivel de colegios ya una... Precisamente esta entrevista, James, coincide, ¿no es cierto?, con el anuncio que hizo recientemente el Ministerio de Educación que se va a incluir en la malla curricular como materia de educación financiera. ¿Qué opinas al respecto? No, es maravilloso. El país con menor morosidad en el mundo es Dinamarca. El país con mayor educación financiera temprana en el mundo es Dinamarca. Va 100% correlacionado con la toma de decisiones futuras. ¿Y esto cómo crees que a un futuro va a ayudar al país? El hecho de que se pueda educar desde las aulas, topar estos temas que habitualmente no se los habla, no se los enseña, no conocemos y que quizás sí se dan otras materias que tal vez, sin desmerecer, no te ayudan tanto para la vida. Yo pienso que esto va a ayudar muchísimo siempre y cuando sea manejado de forma eficiente y el formato en el que se entrega el contenido a los chicos sea en el formato que ellos quieren recibirlo. ¿Por qué los chicos de hoy pueden dedicarse 7 horas a TikTok y no pueden estar 5 minutos leyendo? Porque el formato no les atrae. Mientras el formato sea dinámico, mientras el formato sea atractivo, mientras el formato les permita jugar con la herramienta, vamos a asegurarnos que ese aprendizaje que quieren dar se dé. Y desde ahí sí ya tienes un crecimiento en el aprendizaje financiero. Claro, que sean también las personas capacitadas las que estén atrás o las que estén dando este tipo de información a los estudiantes, pero que también sepan cómo enseñarnos. Exactamente. Bueno, yo en verdad podría estar hablando de este tema de largo, James. Yo te quiero agradecer por compartir tu historia y tu visión también detrás de Camina. Estoy segura que todas tus recomendaciones, los consejos y tu conocimiento van a ayudar muchísimo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Estamos aquí cerrando este episodio. De mi parte, agradecerles a ustedes. Como siempre, también recordarles, no se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad en Más Allá de Rating.